Oye, pues buena noticia, ¿no? Para la 4T, estos resultados que son números fríos, puros y duros, y que presenta hoy el INEGI en estos resultados de una disminución notable de la pobreza en México. Sí, por supuesto, como bien dices, son los números, son los datos, y me parece que de fondo valida el cambio de régimen y el cambio de política pública principalmente. Porque el presidente López Obrador y también, por supuesto, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, han puesto mucho hincapié en este cambio de modelo económico, y voy a poner solamente un dato. Dejaron de apegarse a este concepto que era la bandera de cualquier tema económico, el crecimiento del PIB. Sí. Que sigue siendo, por supuesto, la variable más importante, es una variable, es el nivel de producción, pero la realidad es que medido el gobierno del presidente López Obrador en términos de crecimiento del PIB, pues no es mejor o peor que los demás. Los resultados en el crecimiento con todo el tema de pandemia son más o menos iguales, aunque al final se terminó con una tasa de crecimiento pues arriba del 3%, que es arriba del promedio. Pero el promedio de su sexenio no es mejor. Sin embargo, con el mismo crecimiento económico hay muchos millones menos de pobres. Y eso es una parte importante, porque si lo tuviéramos que resumir de manera simple y teórica, si no hay mucha más riqueza, ¿cómo es que hay menos pobres? Pues el resultado es la redistribución del ingreso. O sea, llevó recursos, como también lo dijo de manera abierta, del sector público principalmente, de esta austeridad de arriba, a programas sociales, y eso tuvo un impacto. De manera objetiva podemos decir, estos resultados de los números fríos son positivos. Sí, positivos absolutamente, porque no se había disminuido la pobreza en muchos años. Hay que recordar las instituciones que todavía permanecen, ¿no? El IMSS, el Seguro Social, los programas de Progresa, Prospera, todos esos que nosotros escuchamos y que los ciudadanos vieron en otros gobiernos. Pues la realidad es que al final el resultado no era. O sea, ¿cómo puedes medir si un programa social es efectivo o no? Pues la respuesta dura es si hay menos o no hay menos pobres. Y en los últimos 30 años, con este criticado por la 4T modelo neoliberal, la pobreza crecía de manera constante. Y hoy por primera vez hay un decrecimiento pues importante. O sea, no solo en números absolutos, sino también en números relativos. 13 millones menos de pobres, pues es un dato abrumador. Es una locura que no se había conseguido en ningún sexenio. Pero vámonos al detalle fino, si te parece. ¿Por qué se da esta disminución de la pobreza? Ya hablaste de la redistribución. ¿Cómo se comió? ¿Por qué se dio? Porque hay muchos señalamientos. Es un tema ficticio. Por ahí he escuchado algunos comentarios, he leído muchos comentarios de que pudiera ser un tema ficticio con el tema de las aportaciones que realiza el gobierno federal de manera directa con los programas sociales, pero también hay una corrección de quienes analizan los datos fríos, claro. Que es, no necesariamente el tema de el salario. Sí, yo creo que no es un dato ficticio. Quizá la crítica podría ser si es solamente por los programas sociales y si esta disminución es sostenible y es duradera en el tiempo por la carga que va a tener. También tiene que ver, por supuesto, con el incremento de los salarios, pero también hay un impacto regional. El hecho de que se haya invertido más en el sur y que se haya llevado recursos a otros lados, esto genera cambios y detona que otras regiones prosperen. O sea, estaba prosperando un poco más, por ejemplo, la península de Yucatán, y aunque este cordón histórico de la pobreza, y perdón por referirme así, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, siguen siendo los estados más pobres, también han tenido impactos importantes por tema de infraestructura. Hay una parte importante en tema de infraestructura y obra pública, inversión pública, que también es un concepto teóricamente neokeynesiano. En México se aplicó por muchos años, y en los últimos, con esta abertura y propensión a la inversión privada, el gobierno dejó de invertir mucho en sectores, puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, y ahora esta inversión en obra pública también tiene un impacto que diversifica la parte regional. De hecho, vamos a retomar el siguiente audio de lo que tiene que ver con Tabasco, que se ubicó en 6º lugar nacional en la tasa porcentual de población en pobreza extrema en 2024. O sea, seguimos ahí.
seguimos en esos últimos lugares económicos o en los primeros lugares de las malas noticias en temas de pobreza extrema, porque se mostró una gráfica donde se observa a Tabasco con el 6.5% por arriba de la media nacional, que es de 5.3%. Así se dijo y así se mostró. En el caso de la pobreza extrema, cuando lo analizamos por entidad federativa, nuevamente vemos que el promedio nacional es de 5.3%, lo que equivale a 7 millones de personas en situación de pobreza extrema. Reitero, ingreso insuficiente para cubrir la alimentación y más de tres o más carencias sociales. Vemos que Chiapas, Guerrero y Oaxaca encabezan la prevalencia de esta situación en el país y que en términos absolutos también Chiapas, Guerrero y Veracruz son quienes tienen a más personas en situación de pobreza extrema. No obstante, en esta medición, Faustino, de pobreza multidimensional, lo que explica la funcionaria es que Tabasco se ubicó en el lugar número 11, con 35% prácticamente por arriba de la media nacional de 29.6%. Pero también Tabasco está en el puesto número 12, con 881,000 personas en situación de pobreza. O sea, casi, ¿no? ¿Qué será? Un 40% de la población. Y ahí están, lo que tú decías, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Seguimos escuchando. Y aquí podemos ver estos tremendos contrastes. Del lado izquierdo, en la referencia porcentual, vemos el promedio en gris, ¿no? Es 26.9% de la población a nivel nacional. Sin embargo, tenemos entidades federativas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca que tienen porcentajes mucho más altos de población en situación de pobreza. Chiapas con 66% de la población, Guerrero con 58.1% y Oaxaca con 51.6%. También, dada la heterogeneidad de las entidades federativas, cuando analizamos esta información en términos absolutos, podemos encontrar diferencias importantes. Por ejemplo, a pesar de que el Estado de México no es de los estados que tiene el mayor porcentaje de población en situación de pobreza, sí es el estado que encabeza la lista de población en situación de pobreza medido en miles de personas, con 5.530.400 aproximadamente personas en situación de pobreza. Bueno, creo que ahí nos podremos fijar sobre todo en la gráfica de porcentajes, donde Tabasco está ahí, en el lugar número 11, 12, pero pues cerca de alcanzar la media nacional. ¿Qué significa esto para Tabasco? ¿Cómo llegamos ahí, Faustino? Sí, el caso de Tabasco y lo ha sufrido desde las últimas décadas tiene que ver con el bajo nivel de diversificación económica. Lo que ha sucedido en algunos estados del sureste, y Guerrero, Oaxaca y Chiapas siempre tienen esa tendencia de ser más pobre por un tema de infraestructura, claro, y la parte geográfica, la orografía, claro, las distancias, los servicios, la posibilidad de ir a la escuela, que significan horas caminando o de plano no tener acceso a educación, a salud, etcétera. Tabasco se libra un poco de eso. Su tamaño, las distancias menores para tener acceso a ciertos servicios los han hecho que estemos un poquito fuera de ese primer estados más graves. Sin embargo, estamos ahí y tiene mucho que ver con la diversificación económica. Tabasco tiene muy baja diversificación económica, pasó de una economía primaria a una economía terciaria de servicios, el bajo nivel de diversificación industrial y, por supuesto, de lo que muchas veces se ha hablado, la dependencia del petróleo. En los últimos años, con la construcción de la refinería, y se ha hablado mucho también y lo has dado a conocer, pues obviamente los niveles de desempleo bajaron notablemente, pero una vez que se terminó y el mercado se volvió a acomodar, volvimos a esta diferencia, ¿no? Entonces, básicamente Tabasco se encuentra ahí por una falta de diversificación económica en el sector secundario. Que yo me hubiera imaginado que Tabasco estuviera peor todavía, en el top 5 de lugares en donde la pobreza pues está más arraigada. Sin embargo, quizás, no sé si coincidas conmigo, en próximas mediciones podríamos llegar a ver esa tendencia, porque todavía estos datos pues conservan la tendencia de la refinería, de los proyectos de Tren Maya que algo tocaron Tabasco, de los proyectos federales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que ya no están desde 2023-2024, y eso pudiera generar que regresemos a lugares pues más bajos
en cuanto a buen nivel económico o más altos en cuanto a más pobreza. No sé, ¿ves que eso pudiera ocurrir? Sí, yo creo que Tabasco está otra vez en el centro de oportunidades, tiene muchas ventajas comparativas en la parte geográfica, en la parte logística, y eso le ha permitido no caer más en temas de pobreza. En segundo lugar, el tema también de la riqueza de recursos, ¿no? Y perdón por decirlo de manera coloquial, los abuelos hablaban de aquí hay pobreza, pero no hay pobreza extrema porque no hay hambre. O sea, la realidad, el nivel de hambre es muy bajo, de que tienes un árbol y que agarras, cada vez menos, hay que decirlo, cada vez menos, por temas de contaminación del agua, por temas de deforestación, de abatimiento de selvas, etcétera. Pero estamos en esa balanza donde todavía podemos transitar a un proceso de reducción de la pobreza significativa porque las condiciones existen, pero algo que hemos trabajado y parte de los análisis que han hecho es que ya no dependen estos estados del sur o con más niveles de pobreza solamente de la política pública federal, porque los proyectos de infraestructura ya están. El tema es cómo se aprovechan, o sea, ya está la refinería, ¿qué proyectos de política pública tenemos que generar, no solo de parte del sector público, sino también de la iniciativa privada para poder pues enlazarnos en esa cadena productiva como petroquímica secundaria. Por poner un ejemplo, el tema turístico del que tanto se ha hablado, y también otro tipo de inversiones. Y el segundo comentario, también muy coloquial sería, se nota, ¿no? Nosotros podemos ir a ciudades en la región y sí vemos cómo nuestras ciudades, cómo nuestros municipios, pues pasan un tiempo, una generación de que ya tenemos más de 30, 40 años, dices, pues se parece mucho a lo que yo vi cuando era niño, sí. Y voy a otras ciudades y se ven cambios significativos, nuevas colonias, nuevas regiones, universidades, salud. Hay otros sectores de servicios especializados que también han llevado desarrollo a regiones del sur y en Tabasco parece estar un poco más disperso, ¿no? Ahora, hay un dato que es el que pues creo que podríamos fijarnos, criticarlo. No todo, decía yo hace unos momentos, es miel sobre hojuelas. Hay indicadores que no son positivos en esto último que lanza el INEGI. Y habla particularmente, me parece, del tema de salud. ¿Cómo ves ese indicador? Estamos peor que cuando, en temas de salud, en servicios de salud, estamos peor que cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a esto mismo que ha publicado el INEGI. Sí, eso es innegable y es un tema de Vox Populi. No soy experto ni conozco a profundidad cómo se maneja el sistema de salud. Lo que sí es de destacar es que ha sido una transición muy larga en el proceso del cambio en el tema de salud. Sí. A diferencia de los programas sociales que tuvieron una implementación prácticamente inmediata, de los proyectos de infraestructura que con todos sus asegúnes, retrasos o costos están operando y están ahí, en el tema de salud, no sé si incluso las propias inercias y la complejidad del sector han hecho que a nivel nacional sea un proceso sumamente lento que no ha terminado de consolidarse, y me parece que el mismo ciudadano como usuario todavía no termina de adaptarse a este tema. Claro. En la evaluación generalizada, podríamos decir con las sumas y restas, pues me parece que esto es un gran día para el gobierno pasado, para el gobierno actual, que es sigue la misma lógica, ¿no? Mismo modelo, con sus ajustes importantes que hemos visto. Entonces es un buen día para presumir por parte de quienes están en gobierno, por parte de quienes tienen afinidad del gobierno. Y yo te preguntaría finalmente, ¿de quién es la estrellita? ¿De a quién le ponemos la estrellita en la frente? Gobierno, empresarios, sindicatos, porque todo esto pues también tuvo una lógica de no solamente un solo hombre, sino algo un poquito más extenso, ¿no? Sí, yo creo que sin duda tiene que ver con el presidente López Obrador, principalmente porque más allá de dar méritos personales, por supuesto el sector empresarial, los sindicatos, la sociedad, pues que la pobreza disminuya, creo que debe ser una noticia que debe ser agradable para todos. Vivimos en un país marcado por ese tema, ¿no? Sí. Siempre con todo y los recursos naturales, logísticos, de infraestructura, industriales que tiene, de talento que tiene este país, hemos tenido esta pobreza galopante, creciente, y el hecho de detenerla y revertirla es un éxito importante. Y otra cosa que me parece que es lo más importante y es profundo,
de reconocer que al menos esa parte de la política pública funciona. Yo creo que ese es el tema, porque pues en términos económicos, uno de los temas pendientes en cualquier país del mundo, incluso en los países desarrollados, en Estados Unidos, en cualquier país de Europa o de Asia, disminuir la pobreza por cualquier método es una tarea fundamental de cualquier modelo, no solo del Estado, sino de la nación, porque es en su conjunto. Entonces, el hecho de que se logre haber disminuido de manera significativa es demostrar con datos duros que si no nos puede gustar muchas cosas, al menos esa parte del modelo funciona, y creo que pues está bien para el análisis y para seguir por el camino que lleve a abatir la pobreza de manera continua en los próximos años. Pues yo de verdad celebro estos resultados que nos permiten los números evaluar la realidad. Yo he sido muy crítico de la administración anterior, de la administración actual, lo seguiré siendo de próximas administraciones y de administraciones pasadas con Peña Nieto y con todos, porque creo que es un poco la labor que nos toca desde los medios de comunicación, no aplaudirles al gobierno las cosas que no son aplaudibles, pero sí reconocer este tipo de datos y dar espacio a decir estrellita, bien hecho, y sigamos caminando, sigamos ajustando porque hay cosas que no están funcionando seguramente, y que queremos seguir viendo este tipo de noticias en nuestro país. Disminución de la pobreza, 13 millones de personas. Ni cómo hacerle. Bueno, pues que sigamos escuchando pues estas noticias. Faustino, yo te agradezco mucho que hayas estado acá. Muchas gracias. Nosotros damos una pausa y regresamos. Hay más información en materia de económica aquí en Tabasco, porque han reabierto ya Plaza Altabrisa, pues una buena noticia también aquí a nivel local. Regresamos.